invitó al ministro Jackson la semana pasada. No me diga que no va a venir. Yo voy a dar la excusa. No recibo respuesta, pero viene su representación la subsecretaria doña Macarena Lobo. No. A mí me llamó el ministro ayer pidiéndome las excusas porque él está citado a la Cámara por el tema del quinto retiro, está en la Comisión de Constitución y me dijo que o postergábamos o venía encantada la subsecretaria, lo que yo acepté y dije que aquí la íbamos a recibir cordialmente para conversar con ella los temas que al gobierno le interesaban en su agenda que estuvieran en esta comisión. Que ya no viene más. No tiene para qué. O sea, Pero la subsecretaria siempre bienvenida. Muchas gracias. no, pero que crea que el 10% es más importante que estar acá es inaceptable. Yo creo que porque cree que no es importante tiene que estar allá para tratar de buscar los votos. Bien. Subsecretaria, en el fondo nosotros habíamos hecho esta invitación a la SECPRES. Un poco estamos iniciando este año legislativo y queríamos conocer del Ejecutivo, ¿no es cierto?, la visión de cuál va a ser su agenda legislativa en materia de la Comisión de Gobierno y también cuáles de los proyectos que tenemos en estado para ser visto por la Comisión tienen ustedes algún interés. Y yo vuelvo a reiterar también el tema de aclarar los feriados, que por lo que me entero ahora, ¿no es cierto?, fue mandado a la Comisión, porque ahí, como le decía, había un acuerdo en el Congreso con el Ejecutivo de la presidenta Bachelet, del último gobierno de ella, en que se acordaba y se reconocía que la presentación de mociones parlamentarias para declarar días feriados era inadmisible porque era de iniciativa exclusiva del presidente y que respecto de la proposición de feriados regionales se iba a buscar una forma, porque no nos podíamos llenar de feriados, y esa era que una vez electos los gobernadores regionales se le pidiera a cada región, liderado por ese gobernador, decretar un feriado regional por región si así lo estimaban y con eso frenar la presentación bastante masiva de solicitud de feriados regionales. Le doy la palabra, subsecretaria. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar a los señores senadores, a la secretaría. Agradecer la invitación, como usted reitera, el ministro Jackson está hoy día en Comisión de Trabajo y Constitución de la Cámara de Diputados, sin perjuicio de lo cual, por cierto, encantados de venir nuevamente a esta comisión. Como le adelantaba en una conversación informal a la presidenta de la Secretaría, efectivamente, dentro de los proyectos, ¿no es cierto?, propiamente tal radicados en esta comisión, uno podría decir que hay un aspecto importante que se vincula con los temas que son de competencia de la SECPRES, que es básicamente todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la integridad pública y transparencia. Varios de los proyectos relevantes que nosotros queremos impulsar como Ejecutivo ya fueron vistos por esta comisión o están radicados, digamos, en comisiones mixtas, como el tema, ¿no es cierto?, de la Ley de Transparencia 2.0 o la protección al denunciante, que fueron despachados por ustedes para ser vistos por otras, ya sea la Comisión Mixta o la Comisión de Hacienda. Nosotros creemos que se han materializado avances importantes en esta materia, pero que queda, digamos, un espacio relevante para poder mejorar. Y nosotros estamos definiendo en conversación con todos los actores una agenda, digamos, una estrategia, podríamos decir, ¿no es cierto?, de integridad y transparencia para fortalecer dos áreas que nos parecen claves. Sabemos, y no es un misterio, ¿no es cierto?, que hay una desconfianza y una percepción, ¿no es cierto?, de aumento de la corrupción por parte de la ciudadanía. Es importante, ¿no es cierto?, fortalecer todo lo que tenga que ver con esta agenda para generar esos vínculos y recuperar esa confianza. Y de esa perspectiva, hemos estado en conversaciones tanto con la Contraloría General de la República, con el Consejo de la Transparencia, con los distintos actores, con la sociedad civil, para efectos de poder materializar una agenda mucho más amplia, inclusive que los proyectos que están hoy día en trámite, con los cuales, por cierto, estamos comprometidos de poder avanzar y darle las urgencias respectivas. No le hemos dado urgencia todavía porque en el caso, por ejemplo, del proyecto de transparencia y de protección al denunciante, hay algunas indicaciones que nos han hecho ver los propios órganos técnicos, como el Consejo de la Transparencia y la Contraloría, que a nosotros nos parece importante poder recoger y conversar y poder incorporarlas para efectos de poder sacar, ¿no es cierto?, la ley en los mejores términos. Sin duda, también estamos sumamente abiertos a poder generar un diálogo con los propios parlamentarios para ver cuáles iniciativas hay. Como decíamos, muchas iniciativas que, si bien no tienen
competencia propia de lo que es nuestra cartera, sí en nuestro rol, ¿no es cierto?, de ministerio, digamos, que lleva la relación con el Parlamento y de coordinadores interministeriales. Podemos ser, por cierto, el puente y el nexo para poder ver con las carteras ministeriales de qué proyectos poder avanzar. Nosotros hemos estado en un trabajo colaborativo con cada uno de los ministerios, revisando la agenda, tanto, digamos, la agenda futura de proyectos que están comprometidos en el marco del programa de gobierno, como muchos proyectos que ya están en trámite y que las distintas carteras quieren impulsar, y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, poder también retroalimentarnos de cuál es el interés de los parlamentarios integrantes de esta comisión y de otras para efectos de poder ir en conjunto definiendo una agenda que permita ir despachando las materias de interés conjunto. Eso en términos generales, Presidenta, abierta, ¿no es cierto?, a las consultas de proyectos específicos o comentarios. Si ustedes estiman a bien, podría desplegar un poco más qué es lo que pretendemos hacer en materia de transparencia y probidad, como ustedes lo estimen. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores senadores. ¿No? Subsecretaria, hay otro proyecto que sería bueno también tener la mirada del Ejecutivo. Yo voy a citar a esa comisión conjunta, que es la modificación a la ley, no me acuerdo el número, pero es la de las organizaciones comunitarias. Es una moción parlamentaria presentada por el hoy ministro Montes y yo lo acompañé en esa moción. No obstante que teníamos mucha diferencia en la moción, pero creíamos que había cosas que había que mejorar. Partió viéndose ese proyecto, que es de competencia de esta comisión, partió viéndose en vivienda. Entonces ahora creo que la sala había acordado, secretario, si me corriges, una comisión conjunta entre vivienda y gobierno para ver ese tema. Que creo que sería importante darle una vuelta, pero antes de citar a la comisión, me gustaría que ustedes como ejecutivo lo revisaran para poder invitarlos a ustedes. No sé, en ese tiempo lo conversábamos con el ministerio, con la vocería. Ahí hay un departamento de organizaciones comunitarias, quienes ellos también estaban preparando, pero no alcanzaron a presentar una indicación sustitutiva. ¿Ya? Creo que es un proyecto que requiere también la mirada del Ejecutivo y que es importante avanzar. Nosotros tuvimos varias reuniones con, no como comisión, sino que lo hicimos fuera de la comisión, con distintas organizaciones de la sociedad civil y tenían miradas bastante distintas, tanto como las organizaciones comunitarias, propiamente la Junta de Vecinos, las uniones comunales y las otras organizaciones comunitarias en que de repente se sentían que estaban siendo pasadas a llevar, que se les estaba empezando a dar en esa modificación y en ese proyecto más facultades a otras organizaciones civiles por sobre las propias que tiene la Junta de Vecinos y que ellos sienten que son la principal organización comunitaria en representación de los vecinos en su territorio jurisdiccional. ¿Ya? Ese es un proyecto que yo quedé comprometida con el senador Monte a hacer esta sesión conjunta de vivienda y gobierno, que me parece importante que avancemos, pero yo esperaría un par de semanas para que usted pudiera pedir ahí que le eche una mirada al Ejecutivo y ver cómo participan de él. Senador Edwards. No, juntémosle las preguntas y ahí nos responde. Voy a hablarle de la generalidad de probidad y transparencia. Los republicanos generamos un proyecto general para mejorar la situación de probidad y transparencia. Y tiene varias bases que son, algunas que son difíciles de realizar y otras que son más difíciles, pero en particular una de las cosas que puede ser interesante es revisar la pertinencia de que la Contraloría utilice tal porcentaje de su trabajo en el trámite de toma de razón, eliminar la toma de razón de una gran cantidad de situaciones, de manera de dar un poquito más de certeza jurídica, y reemplazarlo por una función auditora posteriori, para que pueda llegar a lugares donde hoy día no llega y que pueda hacer muchas más auditorías en los lugares en que está, y
la toma de razón sea traspasada, o sea, sea, entre comillas, reemplazada por sistemas de prevención del delito que están bastante desarrollados, muchos de ellos. Además de eso, quizás, y esa quizás es la parte un poco más políticamente factible. Después, obviamente, nosotros tenemos una propuesta de revisar toda la institucionalidad que existe, separándola en dos, una previa al delito, digamos, y otra, entre comillas, funciones auditoras, que obviamente implicarían quizás algunas fusiones de organismos públicos que existen hoy día. Pero más allá de eso, la pregunta es si existe interés de la SECPRES de quizás juntarse con los expertos que nosotros tenemos para comentar la visión, porque yo creo que en esto no debiese haber oposición o gobierno, pero nosotros tenemos un proyecto bastante desarrollado. Yo creo que si nosotros somos capaces de sacarle un gran porcentaje del trabajo a la Contraloría en la toma de razón, damos certeza jurídica, hacemos el sistema de prevención del delito y reenfocamos el trabajo de la Contraloría de Funciones Auditoras, quizás sería una dirección que podríamos tener una gran reforma que podría haber acuerdo. Ahora entiendo que es bastante profundo lo que estoy planteando. Gracias, senador. Decirle también que el Estatuto de Protección al Denunciante, que nosotros ya lo despachamos, que lo votó la sala, que se fue a la Cámara, está para comisión mixta. Y estamos esperando que en la Cámara actualice los miembros de la comisión. También decirle que el otro proyecto, corresponde al boletín 14.534-06, que era cambiar la naturaleza de una de las patentes de alcohol, que era la de cabaret, que permitía la música en vivo. El estado en que quedamos fue en que el Ejecutivo, y yo tengo que pedir ahora una ampliación de plazo de indicaciones en la sala, porque el Ejecutivo presentó las indicaciones que se habían comprometido con la Comisión, pero lo hizo fuera de plazo, y entonces también ustedes podían revisar eso. Ese proyecto era bastante sencillo y bastante consensuado, solo como una manera post pandemia de ayudar a la gente de la cultura, particularmente de propiciar la música en vivo. Se cambiaba la naturaleza jurídica de las patentes de alcohol de cabaret de una patente principal a una patente accesoria, y se permitía como patente accesoria de las otras patentes principales. Había ahí un tema que era en discusión, y es que se le sacaba de aprobación por el Consejo, se quedaba solo con que la municipalidad revisara la concurrencia de los requisitos, y en eso no teníamos consenso. Por lo menos yo no había dado mi consenso, creo que con el senador Osandón, no me acuerdo, pero porque igual es una patente, ¿no es cierto? Y la música en vivo, por mucho que uno quiera ayudar a los artistas, es uno de los temas que produce molestia de repente en los vecinos. Esos son los proyectos como que teníamos y que estábamos en discusión y que deberíamos seguir tratando para avanzar, terminarlo o modificar, abrir. No tenemos problema en abrir plazo de indicaciones, solicitar a la mesa y a la sala plazo de indicaciones si ustedes quieren modificar alguno, o que nos manifiesten si están bien con las indicaciones que se han incorporado. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Ratificando lo que habíamos planteado al principio, agradecida, digamos, de identificar estos proyectos para efectos de que como Ejecutivo podamos pronunciarnos formalmente. Me llevo la tarea, digamos, de analizar los proyectos que usted menciona, y respecto a la consulta que hace el diputado, el senador, el senador Edwards. Se puede equivocar porque es rojo. Pido todas las excusas del caso. Claro, hay un tema respecto a la Contraloría y que uno, si lo liga de manera más general, digamos, con lo que es la agenda legislativa del Ejecutivo, uno, con la Convención Constitucional, uno podría decir que hay dos tiempos, porque en definitiva hay una definición también, ¿no es cierto?, sobre la propia Contraloría que va a estar en el texto constitucional. No se han votado todavía los artículos relativos a esta fórmula. El tema que usted plantea, efectivamente, senador, es un tema de lato debate, digamos, respecto a cuál debiera ser el rol de la Contraloría, si debiera haber, digamos, sacar el control ex ante mediante la toma de razón, ¿no es cierto?, que en muchos casos se ha burocratizado, y más bien centrarla en una labor de auditoría, siguiendo la lógica, ¿no es cierto?, de organizaciones del derecho comparado.
Se ha planteado también un debate respecto a lo que es el gobierno corporativo, digamos, de la propia Contraloría, si efectivamente se justifica que tenga sea un ente, digamos, con un gobierno corporativo unipersonal o debiera ser transitar a un gobierno colegiado para establecer pesos y contrapesos, como por ejemplo se ha avanzado en la Comisión para el Mercado Financiero. Y desde esa perspectiva, digamos, disponible respecto a su pregunta puntual, digamos, de conocer la propuesta, nosotros tenemos dentro de la orgánica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia la Comisión de Integridad y Transparencia, que de hecho en el proyecto que está en trámite se viene a institucionalizar, digamos, y desde luego a través de esa comisión y nuestra Secretaría Ejecutiva que estamos trabajando y vamos a iniciar, ¿no es cierto?, este diálogo amplio con las distintas organizaciones y representantes, toda la disponibilidad para poder escuchar la propuesta y ver qué puntos en común pudieran, como digo, la Contraloría también es un actor relevante con esto, nosotros estamos trabajando en la estrategia de integridad y transparencia con ellos, por tanto podemos encontrar ahí puntos de coincidencia que pudieran incorporarse eventualmente en la estrategia. Creo que sería interesante. Nosotros tenemos como le decía, una propuesta bastante desarrollada y quizás, no sé si hablarlo con usted o si usted me dice con quién hablarlo, podríamos hacer una reunión con un grupo de expertos que trabaja con nosotros y con los expertos suyos. Totalmente, por su intermedio, Presidenta, disponible, senador, para concretar esa reunión. Gracias, subsecretaria. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Velázquez. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, subsecretaria. Solo una consulta respecto a la figura del delegado presidencial. Si el Ejecutivo, como fue de compromiso en su momento candidato Boris, hoy presidente, ¿en qué momento tiene pensado ingresar ese proyecto? Si le va a dar la prioridad que en su momento se manifestó. Creo que nos interesa mucho en ese sentido. Gracias, Presidenta. Subsecretaria. Senador, por su intermedio, Presidenta, efectivamente, bueno, el programa del presidente Boric tiene un compromiso claro y decidido, ¿no es cierto?, con el tema de la descentralización. Hay dos tiempos y estamos trabajando, ¿no es cierto?, en eso. También aquí el tema de la constituyente respecto a las definiciones que tome en materia de forma de Estado, ¿no es cierto?, van a predeterminar eso, por eso hay como dos tiempos legislativos, como decíamos nosotros. Estamos en este primer tiempo legislativo teniendo como punto, ¿no es cierto?, de inflexión el tema de la constituyente, abocados a establecer una mesa a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para efectos de analizar todo el tema relativo al traspaso de competencia, para efectos de que los gobernadores regionales efectivamente podamos agilizar ese proceso. Hay varios temas pendientes ahí, demanda de los propios gobernadores, delegados, gobernadores, para efectos de hacer el traspaso de competencia, y está el compromiso sin duda del presidente de ingresar el proyecto, pero no está, o sea, dentro, digamos, no tenemos la calendarización exacta como para comprometer un plazo específico, pero sin duda es una de las materias que vamos a impulsar como Ejecutivo. Presidente del Sobre este punto, yo entiendo que hay que esperar que lo que ocurre con la constituyente, por si hubiera algún cambio sustantivo respecto de lo que existe actualmente. No sabemos. Y hay que esperar, por tanto, no solo el texto que apruebe la constituyente, sino que también el plebiscito ratificatorio, porque podría triunfar cualquiera de los resultados. Y eso obviamente determina para adelante un marco que pudiera ser distinto al actual. De todas maneras, yo creo que sería bueno poner hincapié en ese proyecto respecto de una transición que permita el funcionamiento adecuado de la institucionalidad descentralizada. Yo creo que este tema a veces no se ha tomado en consideración, pero nosotros tenemos experiencia de procesos de descentralización como el peruano que no dio un buen resultado, no da un buen resultado. Y por tanto creo que es fundamental que si se elimina la figura del delegado presidencial con el objeto de fortalecer la figura obviamente del gobernador regional, esto vaya acompañado además de un efectivo traspaso de competencia a los gobiernos regionales, algo que está completamente pendiente, pero en donde las funciones que requieren de una mirada no centralizada, pero sí nacional, sobre todo en el ámbito de la seguridad, estén debidamente resguardados, porque uno de los mayores demandas que tenemos hoy día de parte de la ciudadanía dice relación con el tema del orden público y el tema de cómo se enfrenta la delincuencia, además con fenómenos muy complejos por los recursos que manejan, incluso el impacto que tiene en la vida de las comunidades, el impacto negativo como el narcotráfico. Entonces creo que es necesario que el diseño considere una transición adecuada
en que obviamente lo que requiere de políticas nacionales, independientemente de que se incorporen las miradas regionales, esté debidamente resguardado. Y el tema de la seguridad y orden público a mí me parece que no es un tema que sea secundario. Subse. Un comentario sobre lo mismo. Tenemos que ponernos de acuerdo porque tú tenés que ser la cara de la campaña del rechazo, pero bueno. Rechazo con reemplazo. No, lo que pasa es que este discurso suena súper bonito, pero en la práctica es muy complicado. Yo he estado con algunas personas y se dan cuenta que en el fondo yo creo que más que cambiar la figura del delegado presidencial hay que cambiarle el nombre. Más que cambiarle el nombre, porque la verdad es que no tiene ninguna aplicación que un gobernador, por ejemplo, maneje a los secretarios ministeriales en cosas que son de un gobierno si es de otro color. Al final esa cuestión va a ser un despelote. O sea, en la práctica va a haber una política nacional, por ejemplo, de transporte y puede que en una región no le guste. O sea, yo creo que ahí se están dando cuenta de que la figura del gobernador, que yo sé que tiene pocas atribuciones, pero mientras no tenga una autonomía mayor, esto es súper... se ha vendido como muy popular, pero en la práctica, yo lo que he conversado con distintos delegados, el tema es sumamente complicado. ¿Quién se entiende con el ministro? ¿Y a quién le vamos a hacer caso? ¿Al ministro o al gobernador? Entonces eso en la práctica suena muy bonito, pero puede ser muy complicado. Hay que buscar una figura que realmente exista al final un responsable real de la solución a los problemas. Porque si no, vamos a ser un país como federalista, pero por otro lado somos... o sea, es una mezcla bien extraña. Y esto lo digo porque a mí me extrañaba como alcalde que me tocó trabajar muchas veces. Y cuando, no sé, en forma divertida veo al gobernador Orrego hablando de todo el tema del agua y un montón de cosas, es porque la verdad es que demuestra que tiene muy pocas atribuciones y que están inventando algún tema para estar en el aire. Pero cuando uno ve lo que pasaba por el orden público, fui a conversar con la delegada presidencial y lógicamente que la responsabilidad era de ella, porque ella era la que se entendía con la ministra de Interior y con todas las personas que realmente son las que mandan ahí. Entonces, al final, este es un tema, Macarena, súper complicado, que se pueden meter, o sea, a un problema administrativo inmenso. Sí, agregar, subsecretario, bueno, en esto, como usted verá, hay distintas miradas. Yo efectivamente creo que la ley original lo único que hizo fue avanzar en descentralización política, pero el paso previo debía haber sido la descentralización administrativa y financiera, que hoy día no existe o existe muy poco. Sin embargo, yo también creo que yo no soy partidaria de que se desaparezca la figura del gobernador o como quieran llamarle. Yo creo que hay ciertos temas que deben seguir dependiendo del gobierno, sobre todo en materia como seguridad, en materia de, no sé, de ONEMI o de emergencia, en que la atribución nacional la tiene el Ministerio del Interior y además es quien tiene los recursos. Entonces es como raro quitarle eso, pero bueno, son temas que hay que avanzar, creo yo, más allá de la convención y como decía el senador Elizalde, al menos en una transición. Gracias, Presidenta, por su intermedio, compartir, digamos, los diagnósticos que se plantean, que es un tema sumamente sensible y que efectivamente requiere de una transición adecuada para efectos de no generar estas, muchas veces, ¿no es cierto?, conflictos de competencia, dualidades, falta de claridad respecto de las responsabilidades que le competen a cada uno y en esa lógica de poder ordenar esto efectivamente. Como decía, estamos en una mesa de trabajo con los gobernadores para el tema del traspaso administrativo de competencias. Como bien decía la presidenta de la comisión, esto tiene tres dimensiones, ¿no es cierto?, política, administrativa y financiera. Avanzamos en lo político, queda pendiente, ¿no es cierto?, poder concretar efectivamente la dimensión administrativa y financiera. Hay algunos proyectos, estamos trabajando en eso. En el tema financiero es parte de la discusión que va a estar. Bueno, hubo un proyecto del gobierno anterior que no está radicado en la Comisión de Hacienda del Senado. Esto va a ser parte también, ¿no es cierto?, del debate de lo que debiera ser una reforma tributaria que está comprometida por el gobierno del presidente Boric de enviar y, por tanto, ahí ir efectivamente haciendo el engranaje de que efectivamente podamos avanzar de manera conjunta en estas tres dimensiones, porque de lo contrario
se generan complejidades para poder concretar las funciones y atribuciones que efectivamente le competen a cada una de estas autoridades, siempre con la lógica de buscar el equilibrio adecuado, ¿no es cierto?, entre que hayan potestades radicadas a nivel regional, pero con una mirada, una perspectiva, ¿no es cierto?, de algunas cuestiones que sin duda requieren una misión global de Estado, digamos, y de temas tan sensibles como planteaba el senador Elizalde, ¿no es cierto?, de seguridad pública y todo, que tiene que haber una conjunción, digamos, y una conversación entre cuál es un lineamiento general, que podrá tener una concreción específica de acuerdo a la realidad local, pero que tiene que ajustarse a ciertos lineamientos generales de esa perspectiva. Gracias, subsecretaria. Nosotros ya mañana no vamos a ser citados, vamos a citarnos el próximo martes para empezar con los martes de 3 a 16 y los miércoles de 12:30 a 2. Mañana no, lo que quiero es que ustedes me digan si tienen algún proyecto que pongan tabla, si no los voy a poner yo. Yo tengo algún par que quisiera y debiéramos terminar con lo de la patente de alcohol y... tenemos sesión el próximo martes. Vamos a empezar con algún proyecto. Si ustedes tienen alguno que les interese, narcotráfico y salud mental. Salud mental, sí. Y solo un comentario, subsecretaria, un caramelo, antes de que uno alegue. Pero me reuní con el delegado de mi región, ustedes están dando algunas señales en esto de la discusión que se tuvo cuando asumieron los gobernadores de dónde se instalaban. Y todos alegaban que debían ser en las que eran ex oficina de la Intendencia. Bueno, el gobierno les ordenó hacer el cambio. Pero por dar una señal, hicieron un cambio y llegaron y se fueron los gobernadores donde estaban los delegados y los delegados donde estaban los gobernadores. Pero hay decretos de destinación que no han cambiado, que tiene que cambiar Bienes Nacional y que es facultad exclusiva del presidente, pero que ordena al menos la delegación para que ese cambio se haga como corresponde. No pueden cambiarse en el hecho sin cambiar la destinación de los inmuebles que hoy día están asignados al gobierno regional o a las intendencias o delegaciones, porque están cometiendo una infracción. Entonces, más allá de la señal, que está bien que la dé el presidente, pero háganlo correctamente, antes de que los parlamentarios le aleguemos. Muchas gracias, presidenta. Tomo nota de aquello. Y respecto a los proyectos que ustedes han planteado, nosotros disponibles, ¿no es cierto?, para mandar un informe respecto a cuáles no o ser invitados nuevamente como ustedes estimen pertinente. Les solicito que revisen el de las patentes de alcoholes, que es de fácil despacho y le interesa a un ambovito, que a usted también le interesa y a nosotros, que es la promoción de la música chilena en vivo. Bien. Bueno, música, pero uno lo puede plantear en música chilena. Veámosle siempre el lado positivo. No, está bien. Habiendo ¿alguien más la palabra? Bien. Habiendo terminado el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias, subsecretario.